Buenas tardes, mi nombre es Michelle Quintero y como van a poder ver, les voy a explicar la seguridad de un sistema de base de datos. Son todas aquellas medidas tecnológicas y protocolos que una organización implementa para proteger los datos que gestiona, así como para establecer candados que impidan el acceso de dicha información a personas o entidades no autorizadas. La función de la seguridad de base de datos es garantizar la privacidad de estos canales. Consideraciones generales de la seguridad. La seguridad de base de datos se enfoca en la información crítica, valiosa, sensible para la organización de los sistemas de seguridad de base de datos. Garantiza la confiabilidad, la integridad, disponibilidad y autenticación en un método para identificar a la persona que se va a tener el acceso. Una de las consideraciones más generales que se pueden notar son identificar los datos más vulnerables. Analiza el recorrido y canales por donde circulan esos datos. Establece el proceso y protocolo para que todos sean involucrados. Implementa controles y acceso. Luego debe encriptar, cifrar y encriptar. Monitorea las bases de datos. Crea un plan de acción en casos de amenaza. Especificación de la seguridad SQL. Cuando alguien confía en datos en un sistema de gestión de base de datos, la seguridad de los datos almacenados es una preocupación primordial. La seguridad especialmente es importante en un sistema de base de datos basado en SQL, puesto que SQL intercambio hace el acceso a la base de datos muy sencillo. Los requerimientos de la seguridad de una base de datos producción típica son muchos y variados. Los datos de cualquier tabla deberían ser accesibles en algunos usuarios, pero el acceso en otros deberían ser impedido. Algunos usuarios deberían tener permitido actualizar datos de una tabla particular. Otros solo se les debería permitir recuperar los datos. Para algunas tablas se debería estar restringido en las bases de la columna. Autorización. Cada autorización de base de datos permite al ID autorización que la retiene realizar algún tipo de concreto de acción de base de datos. En su conjunto, las autorizaciones de base de datos son diferentes de los privilegios que permiten realizar una determinada acción en un objeto de base de datos determinado como una tabla o un índice. Los privilegios. Los privilegios determinados los que alguien está autorizando a hacer con los datos de la base de datos debe asignar los privilegios según el tipo de trabajo que realiza la persona dentro de la organización. Un privilegio es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia o para acceder a un objeto de otro usuario. El cifrado de datos de seguridad de datos es un elemento ampliamente utilizado por usuarios individuales y grandes corporaciones para proteger la información de los usuarios enviada en un navegador o un servidor. Esa información podría incluir todo desde datos pagos hasta información personal. La integridad en un sistema de base de datos. La integridad es la ética de los sistemas de gestión, se refiere a la consideración de los valores propios y éticos en la toma de decisiones y implementación de prácticas de gestión de información y tecnología. La integridad de base de datos o la información que garantiza la exactitud de los datos transportados y almacenados, asegurando que no se produjo su alteración, pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o intencionada. Consideraciones generales sobre la integridad. Las condiciones generales sobre la integridad: gestión de cambio para asegurar la integridad de los procesos. Controles de acceso físico a las instalaciones, lógico a la información, los sistemas y aplicaciones, así como la red. Firma digital de la información. Comprobaciones de redundancia en transiciones de información. Ajuste en el rendimiento de una base de datos. El ajuste de rendimiento de base de datos puede influir drásticamente en la capacidad de procesos de aplicación. Por ejemplo, si la aplicación requiere una gran simultaneidad, varias interacciones simultáneas con datos de programas de fondo, una base de datos ajustada incorrectamente puede producir un cuello de botella. Las hebras de acceso o base de datos se acumulan en un registro de reserva cuando la base de datos no está configurada para aceptar un número suficiente de restricciones y entrantes. Gracias y espero que les haya gustado.